giro de este video es un llamado al rescate de la corteza prefrontal. La desesperanza, pues, es una emoción de naturaleza límbica que es netamente reactiva, pero la democracia exige de la razón, del uso del cerebro. Entonces, hay una pregunta que muchas personas se hacen en época electoral o también cuando conocen de una noticia que involucra negativamente a un político. ¿Por qué la gente, pudiendo elegir, decide no votar? Sobre esto hay una neurociencia y una neuropolítica de la abstención. Veamos. Es un fenómeno muy raro de naturaleza social y político que parece común, pero no es tan natural como han querido que aceptemos que es. En realidad, el abstencionismo electoral es más que una simple apatía política. Es una desafección democrática que está incrustada en la mente de los ciudadanos. ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué, teniendo el poder en las manos para decidir el perfil conveniente del gobernante nacional, departamental o municipal, cerca de la mitad de los ciudadanos en Colombia y en esta región prefieren no salir a votar el día que toca hacerlo? Veámoslo desde la literatura contemporánea. Se nos ofrece una manera de entender este hecho. En la obra de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez, obra que es de sátira política y mucha ficción distópica, a través de la figura literaria de la alegoría, se cuenta la historia de una ciudad entera que decide votar en blanco y desata el pánico del Estado. En ese caso, la abstención es baja y muestra a lo largo de la obra que el pueblo puede organizarse solo. Sin embargo, en nuestra realidad, que es la realidad política, la realidad comunicativa y cultural del día a día que viven las veredas, los barrios, los corregimientos, los pueblos y las ciudades, no votar parece ser un acto de lucidez colectiva, pero realmente es el síntoma de un cerebro que ha perdido la esperanza en el futuro. El juicio común sobre este hecho, que es un hecho de la realidad democrática colombiana y territorial, dice que el que no vota es un irresponsable. Al que no vota le dicen también que no tiene sentido de pertenencia, o como decían los griegos clásicos, es un idiota, que en términos etimológicos significa el que se ocupa solo de sí mismo y no de los asuntos de la polis. Además, con mucha firmeza le dicen, por eso estamos como estamos, como si creyeran que es pura pereza cívica de la gente no salir a votar. Pero póngale cuidado, la abstención masiva tiene una función de supervivencia psicológica. Cuando el sistema falla y lo hace repetidamente, la indiferencia pues resulta ser el escudo protector que crea nuestro cerebro para no sufrir más decepciones. Como si se hiciera cierto la frase, no espere nada de nadie, menos de un político. Es una frase que el inconsciente desarrolla, está ahí aunque no se diga. ¿Cómo toches vamos a reclamar porque los gobiernos hagan lo que les toca hacer en términos de solucionar lo que son los derechos de los ciudadanos si el día que se tiene la oportunidad y la obligación de salir a votar, la gente no lo hace? Para poder comprender ese fenómeno que hemos relatado en los dos puntos anteriores, quisiera presentarles un esquema de rigor científico que está orientado a comprender el proceso de la abstención electoral desde la ciencia política y desde el aporte de la neurociencia. Por un lado, volvemos a tener a Bauman con el proyecto de la modernidad líquida, con esta precisión que es muy relevante, que dice hoy en día, está refiriéndose a la era contemporánea, el señor Simon Bauman, existe una diferencia entre el poder y la política, entendiendo por el poder aquellos grupos que tienen capacidad de control de la esfera de lo público, mientras que la política en términos de las alternativas o los marcos para intervenir y para la acción del Estado en términos de resolver problemas públicos. Esa diferencia es muy alta, quiere decir que ya no les es posible a los políticos resolverles problemas de la ciudadanía. Les quedó grande, como para ponerlo en esos términos. Como eso es así, entonces pues ya no hay un incentivo para la participación y entonces las personas lo que hacen es refugiarse en el individualismo y por lo tanto no votar o plegarse
a los pactos colectivos, que son los que sí participan y que hacen parte de ejercicios antidemocráticos como hemos venido viendo. Por el otro lado, en complemento con este concepto, y es el concepto de que ya hay una distancia enorme entre lo que es el poder y lo que es la política, según Bauman, está el señor Seligman, que aporta desde la psicología y la neurociencia un concepto que es muy interesante, que se llama la indefección aprendida. Las personas han aprendido, sean seres humanos, sean otros temas de otros seres sintientes, a que si siempre hay una situación en la que todas las veces se le afecta sus expectativas, siempre les pegan, siempre los afectan, siempre les quitan derechos, y es reiterado en los medios de comunicación para el caso de los seres humanos, los hechos de corrupción, las situaciones en las que aparentemente el mundo de lo público no se transforma, entonces las personas prefieren retener la posibilidad de resolver. Y esa retención indica que, pues, ¿para qué participo si entonces votar me genera una cero recompensa? Aquí hay una cosa muy interesante y tiene que ver con que el abstencionista no se somete a los pactos que existen tradicionalmente, de los que sí aparentemente están movidos hacia votar, pero al mismo tiempo asume una responsabilidad o una posición cuya responsabilidad puede ser categorizada como irresponsable, pero que es de naturaleza psicológica. Ante este hecho que acabamos de revisar en el tablero, la invitación es a promover el valor ciudadano de lo que llamaríamos la agencia política y resiliencia democrática. El giro de este video es un llamado al rescate de la corteza prefrontal. La desesperanza, pues, es una emoción de naturaleza límbica que es netamente reactiva, pero la democracia exige de la razón, del uso del cerebro. Si usted y todos los que pueden votar ceden a la indefensión aprendida que vimos en el tablero, le está entregando las llaves de su casa, que es su ciudad, que es su departamento o que es su país, a los que sí votan. Algunos de ellos, recuerde que están movidos por prácticas antidemocráticas o por el fanatismo de los dogmas. Entienda entonces que la abstención no es un castigo para el político y menos para las prácticas que estos tienen. En realidad lo premian. La próxima vez que sienta que todos son iguales o que crea que así son y decida no votar, recuerde que su cerebro lo está engañando para que ahorre energía, supere ese letargo. Votar no es casarse con un candidato que sea perfecto, es elegir el campo de batalla público donde usted va a luchar los próximos 4 años por sus derechos. En los comentarios, cuénteme, ¿usted es de los que vota siempre? ¿Qué opina de los que no salen a votar? Este es el Giro Prefrontal, el canal para comprender racionalmente por qué la gente hace lo que hace. Sígame.